La crisis matrimonial es algo que puede llegar a ser algo bastante normal, porque somos seres humanos imperfectos. El hombre es imperfecto, la mujer también. Sin embargo, nosotros tenemos que ir más allá de lo que las personas pueden llegar a decir que es normal. Sí, normal puede llegar a ser, como decíamos ayer, que te puedas tener alguna situación, algún problema en tu familia. Puede pasar, es normal que regañes a tus hijos, que tengas conflictos con tu esposa. De hecho, es normal tener conflictos. Eso sucede en absolutamente todos los matrimonios. Y quiero revelarte un secreto, que no es secreto, de hecho es un dato muy importante. La mayor causa de los divorcios, la número uno, es la infidelidad. La número dos es el factor económico. Y hay otras más causas que pueden ir llevando a temas relacionados a fallar en tu matrimonio. Pero sin embargo, la infidelidad no es una causa como tal, es una consecuencia de cosas que pasaron en el transcurso del matrimonio. Vicios probablemente también pueda llegar a ser insultos, falta de confianza, falta de respeto, muchas cosas, y eso puede llevar a una eventual infidelidad. Tú debes de ser cuidadoso. Platícanos, damita. ¿Qué opinas de esto? Bueno, así como dice mi esposo, se va fracturando y se va haciendo grietas donde todo se cae completamente. Y para volver a empezar a reconstruir, créeme, tanto el afectado, el ofendido en esa situación, puede ser muy doloroso lo que estará pasando. Y a lo mejor tú cometiste una infidelidad, hiciste algo en contra de tu relación, pero déjame decirte, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios y a tu pareja. Y no significa que Dios no te perdone, que Dios ya te perdonó en la cruz, pero es un proceso que va a ser poco a poco donde tiene que sanar. Y no es algo tan fácil, van a pasar años, pero lo que sí tienes que hacer es ir a la presencia de Dios todos los días y pedir por tu pareja, porque es una situación muy dolorosa. Y no significa que tienes que exponer o necesitan exponer muchas cosas, porque eso va a hacer que se detone mucho más, sino simplemente pedir perdón y reconocer que se ha faltado a la relación y donde se pueda construir de nuevo. Entonces ten paciencia, ve a la iglesia, congrégate, es importante congregarse para que Dios vaya sanando, vaya hablando. Y si tú eres el afectado y te fueron infiel, créeme que tienes que ir también con Dios. Y dice un pasaje, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tenemos que correr al trono de su presencia para que Él pueda ayudarnos, porque nosotros no podemos como humanos, no podemos porque realmente duele, pesa y prácticamente hasta poder ver a la persona tal vez hay así algo de rechazo, mucho rechazo. Entonces es normal porque pues como humanos lo tenemos, es así Dios nos creó, pero cuando estamos en la presencia de Dios, Dios va a ir transformando ese corazón, va sanando, va depurando y hasta que realmente sea algo sólido. Pero ora mucho para que Dios te ayude en esta situación si tú estás pasando una situación difícil y que es realmente de muerte. Sí, es correcto. Es que el dolor puede llegar a ser tan brutal como ningún otro dolor que pueda existir en el mundo. Sin embargo, tú tienes que llegar, siendo afectado o siendo la persona que lo hace, tienes que llegar directamente con Dios. Como decíamos, hay que arrepentirse, hay que buscar la presencia de Dios. No solamente se trata de decir, lo siento, me equivoqué y tan, porque no se quemaron los frijoles. Fue algo muchísimo más grave y muchísimo más fuerte. Entonces, como decía mi esposa, hay que tener muchísima paciencia por los dos lados
y poder darte cuenta de que si no estás eh, metido de lleno con Dios va a ser muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque cuando Dios está adentro es el que te ayuda a sobrellevar estas cargas. Es importante que sepas que Dios no provocó nada. De hecho, si tú fuiste el afectado, tampoco lo provocaste tú. La persona que lo hace porque quiere. Y aún así, nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta de que debemos de perdonar a todas las personas. Siendo hombre, seas mujer, tienes que perdonar. Y más cuando es tu matrimonio. Se habla mucho acerca de que, y este es un tema importante, se habla mucho acerca de que los fariseos llegaban con Jesús y le dijeron, oye, ¿y esta persona por qué se podría divorciar o no? Te estoy parafraseando. Y Jesús dice, es que nunca fue así. Las personas no se debían de divorciar, decía, pero es que se les daba carta de divorcio, según la ley de Moisés, se les daba carta de divorcio por infidelidad. Y Jesús decía, sí, pero no es lo que está en el corazón de Dios. Lo que está en el corazón de Dios es el perdón. Lo que está en el corazón de Dios es la restauración. Entonces, si se puede restaurar una crisis matrimonial de este grado, créeme que vas a poder llegar a niveles muy grandes de felicidad, niveles muy grandes eh, donde vas a poder vivir de una manera distinta a la manera en la cual a lo mejor vivías antes. Porque a lo mejor antes no te importaba tanto, a lo mejor antes decías es una costumbre, tengo una esposa, un esposo, es normal, llegó a mi casa, ahí está. Y a lo mejor hoy ya lo ves de una manera distinta, hoy ya das no el 100%, sino a lo mejor el 10,000% por tu esposo, por tu esposa. Pero tú que afectaste, también tienes que entender de que tienes que tener frutos de arrepentimiento. No solo se trata de decir, ya cambié. Es normal que tu esposo o tu esposa, la persona a la cual tú afectaste, es normal que esa persona te pida cuentas, es normal que quiera revisar tus teléfonos, lo cual no tiene nada de malo, porque si son una sola carne, nada hay de malo de que puedan ver sus conversaciones. No existen conversaciones privadas entre esposos. El esposo tiene el derecho de poder ver el teléfono de la esposa y la esposa el teléfono del esposo. No, no es cierto eso de que no, es que nosotros, pues cada quien tiene que ver sus propias cosas y somos, y tiene que respetar. No, respeto empieza con la fidelidad y la fidelidad es la confianza. La fidelidad es la confianza. Entonces, es muy importante poder entender esto. Vamos a hacer una oración por ti. Si has pasado por ese tipo de crisis, hoy estamos hablando del tema de una crisis fuertísima, que es la crisis de la infidelidad. Sin embargo, como te decíamos, cualquier cosa se puede restaurar porque fue lo que puso Jesús. Jesús dijo, eso no estaba dentro del corazón de Dios, eso lo ponen los hombres por su duro corazón, por no querer perdonar, por el orgullo. Entonces, pues bueno, es un buen momento para que hagamos una oración. Cierra por favor tus ojos. Señor Jesús, te pedimos, Padre, en esta mañana, Señor, que tú puedas hablar también, Señor, con tantas personas que han pasado por situaciones de infidelidad, no solamente la infidelidad en cuanto a lo físico, sino la infidelidad en cuanto a lo mental. Personas que a lo mejor revisan o están viendo cuentas de teléfonos de otras personas que les gustan, que se meten a redes sociales, que caen en situaciones complicadas como por ejemplo en la pornografía o en la masturbación, personas que han afectado, que están afectando en este momento o que sí han sido afectados en su vida dentro del matrimonio. Por esos hombres y mujeres que cayeron, que fueron víctimas de infidelidad de parte de sus parejas, porque Señor, no es un proceso sencillo, no es un proceso fácil, pero al final es un proceso, pero es un proceso que si llevamos junto contigo va a ser un proceso más fácil. Va a ser más sencillo poderlo llevar si tú estás con nosotros. Ayuda a estas personas, a todos, Señor, a perdonar y a entender de que tenemos una labor mucho más allá que una labor de simple y sencillamente ser un esposo. Se trata de ser una persona importante en nuestro hogar, en nuestra casa y para restaurar nuestra familia. Te pedimos también por las personas que lo cometieron, aún, Señor, entendiendo de que los pecados de estas personas ya los arrojaste en el fondo del mar y es una realidad porque tú lo dices. También ayuda a esas personas a entender de que tienen que tener esos frutos dignos de arrepentimiento, que tengan paciencia de parte de sus parejas afectadas,
porque esas personas también sienten ese grandísimo y fuertísimo dolor que es incalculable. Sin embargo, te pedimos, Señor, para que esas personas puedan llegar a tener esa paciencia de entender de que los procesos no son sencillos, que no son fáciles y que pueden llevar a muchos años de restauración. Sin embargo, tú quieres, Padre Celestial, de que esas personas sean restauradas. Sí, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos por cada uno de ellos. Y también esas personas que cometieron la infidelidad, te pedimos, Padre Celestial, de que tú les ayudes a esas personas a que no atenten contra su vida, porque el dolor ha sido fuerte también para ustedes, porque el dolor ha sido fuerte también para las personas que lo cometen, y entonces son personas que necesitan tener esa sanidad también de su mente, de su alma, de su corazón, porque también son personas valiosas para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y estaremos orando por ustedes. No dejen de orar y acercarse al Señor, porque si Dios no es el centro, es más fácil que todo se derrumbe. Bonito día.